Bueno, pues buenos días compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo número 5 y les vamos a presentar el tema de las bases ortonormales y el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. El equipo está conformado por su servidora María del Consuelo Ramos Pérez y mis compañeras Montserrat Crespo Ontiveros. María de Jesús Rojas Gutiérrez. Hola compañeros, mi nombre es Wendy Esquivel y yo les voy a hablar acerca de unos conceptos importantes para el desarrollo del tema, que en este caso sería base ortonormal en el proceso de ortonormalización. El primero sería la base. Base en álgebra lineal es un conjunto B del espacio vectorial V si se cumplen las siguientes condiciones. La primera es, todos los elementos en B pertenecen al espacio vectorial V. 2. Los elementos de B forman un sistema linealmente independiente. 3. Todo elemento de V se puede escribir como combinación lineal de los elementos de la base B, es decir, B es un sistema generador de V. El siguiente concepto es espacio vectorial. Un espacio vectorial real V es un conjunto de objetos, denominados vectores, junto con las dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación, por un escalar que satisfacen los 10 axiomas enumerados. Un par de conceptos más son para tener en claro bien es la definición, ofrece una definición de un espacio vectorial real. La palabra real significa que los escalares que se usan son números reales. Otro es el axioma. El axioma es una proposición o enunciado tan evidente que se considera que no necesita una demostración. El siguiente concepto es la notación. Si X y Y están en V y si AA es un número real, entonces la suba se escribe como X más Y el producto escalar de A y X como AX. Los axiomas que anteriormente comentamos son los siguientes. Son los axiomas de un espacio vectorial. El primero dice, si X pertenece a V y Y pertenece a V, entonces X más Y pertenece a V. El 2, para todo X, Y y Z en V, X más Z es igual a X por Y más Z. El tercero dice, existe un vector en 0 que pertenece a V, tal que para todos Y pertenece a V. El 4. Si X pertenece a V, existe un vector menos X en V, tal que X más menos X es igual a 0. El quinto es, si X y Y están en V, entonces X más Y es igual a Y más X. El 6. Si X pertenece a V y A es un escalar, entonces AX pertenece a V. El 7. Si X y Y están en V y A es un escalar, entonces AX por X más 10 es igual a AX más AY. 8. Si X pertenece a V y A y B son escalares, entonces A más B por X es igual a A por X más BY. 9. Si X pertenece a V y A y B son escalares, entonces A por BX es igual a A por B por X. 10. Para cada vector X pertenece V, esto siendo un X igual a X. Definición algebraica de vector. Un vector V en el plano XY es un par ordenado de números reales A, B. Los números A y B se denominan elementos o componentes del vector V. El vector 0 es el vector 0, 0. Vectores. Sea K un cuerpo, punto 1, punto en la recta K. Dados un origen y una unidad de longitud, cada punto de la recta viene definido por un y solo un escalar del cuerpo K y viceversa. Punto en el plano K a la 2.
Dados un origen, dos ejes, o sea rectas, y una unidad de longitud, un punto del plano es un par x, y, donde x y y son dos elementos del coseno de k. Punto en el espacio k a la 3. Dados un origen, tres ejes, o sea rectas, y una unidad de longitud, un punto del plano es un tema x, y, z, donde x, y y z son dos elementos del cuerpo k. Puntos en k a la n. Un punto del espacio R a la n se define como una n menos tupla de números. X es igual a x1, x2 hasta llegar a la xn, donde n es la dimensión del espacio k a la n. Coordenadas del punto. Las coordenadas de x son los valores x1, x2 hasta llegar a la xn del punto x. Base ortogonal y base ortonormal. Una base de un espacio vectorial es ortogonal cuando los vectores que la forman son perpendiculares 2 a 2. Una base de un espacio vectorial es ortonormal cuando es una base ortogonal y sus vectores son unitarios. Las bases ortonormales y procesos de ortonormalización de Gram-Schmidt. ¿Qué es una base ortonormal? Es un espacio vectorial con un producto interno, es decir, un producto escalar, en el que los elementos son mutuamente ortogonales y normales, es decir, de magnitud unitaria. Una base ortogonal satisface las mismas condiciones, salvo que la magnitud unitaria. Es muy sencillo transformar una base ortogonal a una base ortonormal mediante el producto de un escalar apropiado y una base ortonormal. Se transforma por medio de una base ortogonal. Ahora, ¿qué es una base ortonormal? Es una base ortogonal en la cual la norma, es decir, la longitud o magnitud del vector de cada elemento que la componen, es unitaria. Las bases ortonormales están formadas por vectores, que son los ortogonales y los unitarios. Construye una base ortonormal a partir de una base. En este caso, la B está conformada por el vector 1, que es 1, 2, 3, el vector 2, que es 0, 1, menos 1, y el vector 3, que es menos 1, 2, menos 1. En este caso, la fórmula que vamos a utilizar es la fórmula de la proyección. BA es igual a por B sobre B al cuadrado por B. En este caso necesitamos calcular el vector W1, que sería igual al vector 1. Entonces los valores para el vector 1 o el vector W1 serían iguales a 1, 2 y 3. En este caso, para el vector W2, lo que necesitamos es el vector 2 menos la proyección del vector 2. Al sustituir, quedaría de la siguiente manera: los valores del vector 2, que es 0, 1, menos 1, menos los valores de la proyección de 2, 0, 1, menos 1, por los valores del vector 1, en este caso sería 1, 2, 3, sobre los valores del vector 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, por los valores del vector 1, 1, 2 y 3. Al resolverlo nos quedaría igual a los valores de 0, 1, menos 1, o del vector 2, menos 2, menos 3, sobre 1 más 4 más 9, para multiplicarlo por los valores de 1, 2 y 3. Esto quedaría igual a 0, 1, menos 1, menos 1 sobre 14, por 1, 2, 3. En este caso quedará igual a 0, 1, menos 1, que son los valores del vector 2, más los valores de multiplicar estos valores por el menos 1 catorceavo. En este caso se vuelve positivo porque es menos por menos más. Entonces quedarían igual a 1 catorceavo, 16 catorceavos, menos 11 catorceavos.
En este caso lo que tenemos que hacer para que nos queden valores unitarios es multiplicarlos por 14. Entonces esto sería igual a 1, 16 y 14. En este caso, para comprobar, lo que haremos es multiplicar el valor del vector W2 por el valor del vector W1, que sería igual a 1, 16 menos 11 por 1, 2, 3. En este caso es igual a 1 por 1, 1, 16 por 2 más 32, menos 11 por 33, menos 33. Esto es igual a 33 menos 33 y como resultado nos da 0. En este caso, para calcular el valor del vector W3, lo que necesitamos es el valor del vector 3 menos la proyección del vector 3 menos la proyección del vector 3. Al sustituir los valores quedaría de la siguiente manera. Menos 1, 2, menos 1, menos la proyección de menos 1, 2, menos 1 por 1, 2, 3 sobre 14 por 1, 2, 3 menos la segunda proyección menos 1, 2, menos 1 por 1, 16 menos 11 sobre 1 al cuadrado más 16 al cuadrado más 11 al cuadrado. Todo esto multiplicado por 1, 16 menos 11. Esto sería igual al valor de 1, menos 1, 2, menos 1, menos 1, más 4, menos 3 sobre 14 por 1, 2, 3, menos 1, más 32, más 11 sobre 378, que dio como resultado elevar estos números al cuadrado y sumarlos, por 1, 16 y menos 11. Sería igual a los valores de menos 1, 2, menos 1, menos 0, al realizar esto da 0, menos 42 sobre 378, que da como resultado hacer esta operación, por 1, 16 y menos 11. En este caso lo simplificamos y quedaría de la siguiente manera. 42 sobre 378, 21 sobre 189, este es igual a 7 sobre 63 y este es igual a 9. Quedaría igual menos 1, 2, menos 1, menos 1 noveno, 16 novenos, menos 11 novenos. En este caso sería igual a menos 10 novenos, 2 novenos y 2 novenos. Multiplicamos por 9 para volverlo un valor unitario y quedaría de la siguiente manera. El vector 3 sería igual a menos 10, 2 y 2. Para comprobar hacemos la multiplicación de los valores de menos 10, 2 y 2 por los valores del vector 1, en este caso 1, 2, 3. Esto nos da como resultado menos 10 por 1, menos 10, 2 por 2, 4, más 4, 2 por 3, 6, más 6. Esto es igual a menos 10, más 10, igual a 0. En este caso, para concluir, quedaríamos que el vector i es igual al vector wi sobre la magnitud del vector wi. En este caso, para el vector 1 sería igual a un catorceavo y los vectores serían 1, 2 y 3. Para el vector 2 sería 1 sobre 378 y los vectores serían 1, 16 y menos 11. Por último, para el vector 3 quedaría 1 sobre 108 y los vectores correspondientes serían menos 10, 2, 2. En este caso, estos tres serían los vectores de la base ortonormal.
En álgebra lineal, el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt es un algoritmo para construir a partir de un conjunto de vectores de un espacio vectorial con producto interno otro conjunto ortonormal de vectores que genere el mismo subespacio vectorial. Este algoritmo recibe su nombre de los matemáticos Jørgen Pedersen Gram y Erhard Schmidt. El proceso se basa en un resultado de la geometría, el cual establece que la diferencia entre un vector v y su proyección sobre otro vector u es perpendicular al vector u. Dicho resultado constituye una herramienta para construir a partir de un conjunto de dos vectores no paralelos otro conjunto, conformado por dos vectores perpendiculares. Encuentra una base ortonormal en R3 a partir de la siguiente base. B es igual a vector 1, 1, 2, 3, vector 2, 1 menos 1, 1, vector 3, 5, 2, menos 3. Utilizaremos la fórmula que es igual a vector unitario 1 sobre la magnitud de A. Lo vamos a resolver por el método o proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Tenemos que tener una base ortonormal, es decir, que sus vectores sean tanto unitarios como perpendiculares entre sí. El primer paso para calcular el proceso es calcular los vectores unitarios. En este caso, para el vector unitario 1 sería vector 1 es igual, sustituimos los valores en la fórmula, 1, 2, 3 sobre la magnitud de 1, 2, 3 o la magnitud del vector número 1. Es igual a 1 sobre la raíz de 14, en este caso porque al elevar 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado da como resultado 14. Y se agrega A, que viene siendo 1, 2, 3. Para el vector U2 necesitamos obtener un vector W2 y dividirlo sobre su magnitud, que sería W2. En este caso sería vector 2 es igual al vector W2 sobre la magnitud del vector 2. Para obtener el vector W2 necesitamos tomar el vector 2, sería vector 2 es igual al vector 2 y le restamos el producto escalar de V2 multiplicado con el vector unitario. Y por último lo multiplicamos por el vector unitario U1. Siguiendo esto, lo único que queda es sustituir los valores. En este caso, estos son los valores para el vector número 2. Estos son los valores para la resta de la multiplicación del vector 2 por el vector U1. Y en este caso, por último, con la multiplicación por 1. En este caso queda el vector W2 es igual a 1, menos 1, 1 menos 1 séptimo, 1, 2, 3. Al simplificarlo quedaría como W2 o vector W2 es igual, se abre paréntesis, 6 séptimos, menos 9 séptimos, 4 séptimos. Lo pasamos como factor común y quedaría vector W2 es igual a 1 séptimo, abrimos paréntesis, 6 menos 9 y 4. Para volverlo unitario o para que sea una base ortonormal, en este caso nos quedó el vector 2 es igual al vector W2 sobre la magnitud del vector W2. Al sustituirlo quedaría como 1 séptimo, paréntesis, 6, menos 9, menos 4, que son los valores del vector W2. En este caso, pues la magnitud serían los mismos valores. Entonces quedaría como el vector 2 es igual a 1 sobre la raíz de 133. Este 133 se obtiene al multiplicar estos números elevados al cuadrado, lo cual quedaría como el vector 2 es igual a 1 sobre 133 igual a 6, menos 9, 4.
Para el vector W3 lo que necesitamos es el vector 3 menos la multiplicación del vector 3 por el vector unitario de 1. Lo vamos a multiplicar por el vector unitario de 1 menos la multiplicación del vector 3 por el unitario de 2. Y por último lo vamos a multiplicar por el unitario de 2. Al sustituir los valores quedaría el vector W3 es igual a los valores de 5, 2, menos 3, menos 0, menos 0. En este caso, para calcular el vector unitario 3, lo que vamos a hacer es sustituir los valores en la fórmula, lo cual quedaría el valor de 5, 2, menos 3, que es el valor del vector W3, sobre la magnitud del mismo. En este caso, el resultado quedaría 1 sobre raíz de 38, más los valores de 5, 2, menos 3. El 38 en este caso sería la magnitud del vector. En este caso se obtiene elevando al cuadrado estos valores y sumándolos. Al tener los tres vectores unitarios, nuestra base de nombre G quedaría así. G es igual a 1 sobre la raíz de 14. En este caso sería el valor que encontramos aquí. Y sus vectores serían 1, 2 y 3. Para el vector 2 tenemos 1 sobre la raíz de 133. Abrimos paréntesis y sus vectores, en este caso el valor es este, sus vectores serían 6, menos 9 y 4. Por último, para el vector 3 tenemos 1 sobre la raíz de 38 con sus respectivos vectores. En este caso sería este el valor y sus vectores serían 5, menos 2, menos 3. En este caso cerramos paréntesis y esta sería nuestra base ortonormal G por el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt.